No todos que cante, que eche demonio, dice el Señor, apartados de mí, no los conozco. Yo podía ver, amado pueblo de Dios, otra persona que está ahí. Ese personaje decía Edith González, la que me decía el Señor, hace tiempo ella venía a Catemaco a hacer ritos satánicos. Y yo podía ver también otras celdas del lado izquierdo y derecho, amado pueblo de Dios, que ahí está, en esa celda, está Jenny Rivera, está Michael Jackson, está grandes artistas ahí, amado pueblo de Dios, famosos, y cristianos también, sabía. Ese hombre predicó, era un artista muy reconocido a nivel mundial. Y yo decía, Señor, este personaje, ¿por qué está aquí? Me decía el Señor, él fue castigado también, porque él me cantaba, pero él cobraba millones de pesos, cobraba. Nunca me sirvió de corazón. ¿De qué sirve que canten bonito a Dios, pero su corazón podrido? Me decía el Señor, ese personaje se llama Julio Melgar. Yo decía, Señor, yo no lo conozco, y él me mostraba los escenarios donde él se presentaba, cada campaña. Él cobraba mucho dinero, amado pueblo de Dios. Dios le bendiga, amigas y amigos de YouTube. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. El video de hoy es un video muy impresionante porque nos habla de artista famoso en el infierno. Yo escuché este video y me motivó a escucharlo. No lo digo yo, ¿no me entiendes? Ni fui yo que tuve esa revelación, sino nuestro hermano siervo Gilberto Fonseca. Él tuvo esta revelación donde vio a Melgar, a Julio Melgar y actrices y actores famosos en el infierno. Entonces me motivé a hacer este video y subirlo para que ustedes lo escuchen, lo analicen y dejen su opinión y su comentario. Bueno, aquí les dejo este video. Hoy queremos compartir un mensaje que es algo, como diré, doloroso, pero se tiene que decir la verdad en estos tiempos, amado pueblo de Dios. Como dice el título, el Señor me entregaba una fuerte revelación impactado, amado pueblo de Dios. Como dice, viví carne propia, amado pueblo de Dios, porque no todo, como dice la bendita palabra, no todos que cante, que eche demonio, dice el Señor, apartados de mí, no los conozco. Amado pueblo de Dios, hoy quiero compartir este mensaje que me fue entregado en el 2019, 17 de junio de 2019, estando orando, buscando la presencia de Dios, porque el Señor me mandó mensaje a través de varios siervos, hablándome, porque dice el Señor que te va a mostrar algo tremendo de muchos famosos que están en el infierno, porque muchos no creen. Ya lo he recalcado, ya lo he repetido muchas veces, pero muchos no creen. Muchos dicen que está loco, pero déjame decirte que existe ese lugar de tormento, donde muchos están siendo atormentados por muchas cosas que han hecho en esta tierra, amado pueblo de Dios. Pero yo recuerdo, amado pueblo de Dios, buscando la presencia de Dios, yo podía ver, era la 1:50 de la madrugada, amado pueblo de Dios, porque el Señor me decía, hijo, prepárate, hijo, en santidad, sin la cual nadie puede entrar a algo que cerca de mí. ¿Por qué? Yo mando a decir santidad antes de entregar un mensaje a mi pueblo.
amado pueblo de Dios, yo recuerdo, amado pueblo de Dios, yo pude ver a un personaje grande, a un personaje que tenía un cintillo que decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado pueblo de Dios, ese personaje tenía su cabello de oro, esa cabellera de oro, impresionante. Nunca le vi el rostro, amado pueblo de Dios. Pero ese personaje me decía, he venido a traerte. Y yo decía, yo no quiero que me muestres nada, porque ya lo he repetido. Ya no quiero que me muestres nada, porque ese lugar es muy doloroso. Y él me decía, porque yo soy tu Dios y yo te mando, porque yo soy el Santo de Israel. Y yo decía, Señor, ¿por qué me quieres mostrar otra vez este lugar de tormento? Y él me decía, para que veas lo que es castigo para aquellos que no crean, aquellos burladores que se han burlado de mi palabra. Yo podía ver que él me jalaba de la mano y él me decía, caminemos, caminemos, amado pueblo de Dios. Yo pude ver un volcán, un craque de un volcán, amado pueblo de Dios, con mucha lumbre, amado pueblo de Dios. Pero en esa lumbre impresionante ya se sentía el fuego, donde hoy en día muchos dicen que los volcanes no tienen nada que ver. Déjame decirte, el craque de un volcán es la misma boca del infierno, amado pueblo de Dios. Y el Señor me decía, avanza, hijo mío. Y yo podía ver que íbamos profundamente en un túnel oscuro, muy oscuro, amado pueblo de Dios. Y él me decía, mira hijo, y yo decía, Señor, ya déjame, yo no quiero. Y me decía él, porque tú no te mandas, porque yo soy tu Dios. Hay que obedecer, la obediencia, amado pueblo de Dios. Y él me decía, caminemos, hijo mío. Yo podía ver un portón grande, amado pueblo de Dios, que tenía mucho candado. No se puede abrir ese portón, amado pueblo de Dios. Pero decía una letra arriba, bienvenido al infierno eterno, amado pueblo de Dios. Algo impresionante, amado pueblo de Dios. Escuchar grito, tormento. Sácame de aquí. Ten misericordia, Señor, de mí. Si tú me sacas de este lugar, te voy a servir en la tierra. Pero me decía el Señor, cada quien elige sus caminos. A uno le plazca, porque hay dos caminos en la tierra: el camino del bien y del mal, donde Satanás convence al ser humano para que se equivoque y vaya por los malos caminos. Amado pueblo de Dios, me decía el Señor, caminemos. Yo podía ver cómo el Señor abría las puertas, amado pueblo de Dios, sin tocar. Él nada más, no sé cómo hizo, pero agarró una espada, pero ese lugar se abrió, amado pueblo de Dios. Y él me decía, hijo, mira hijo, te voy a mostrar la celda de castigo de cada uno que hay en esos lugares. Me decía el Señor, mira hijo, el primer lugar te voy a mostrar una celda de castigo de una mujer que le sirvió a la iglesia católica. Hijo mío, mira hijo, lo que voy a hacer, mira hijo, lo que está pasando. Ella está siendo castigada. Yo recuerdo, amado pueblo de Dios, que esa mujer está siendo castigada porque le hablaron de la palabra y se hizo oído sordo. Me decía, me mostraba el Señor su vida de esa mujer. Iban pastores, evangelistas a su casa y ella le decía, lárguense, no los quiero ver. Les aventaba agua, les aventaban cosas, amado pueblo de Dios. Pero dice el Señor, ahí ya no me meto yo, porque ella no quiso nada conmigo. Pero caminemos, hijo. Pero por eso ella tiene un castigo
un castigo. Lo que ella hizo se le está haciendo también a ella. Pero están cayendo agua, pero no es agua, es azufre, azufre. Y esa mujer decía, te odio, le decía a Dios, te odio, lárgate de aquí. Pero me decía el Señor, ni modo, está siendo castigada. Me decía el Señor, amado pueblo de Dios. Y vamos caminando, yo podía ver personas ahí atormentadas. Sácame de aquí, ya no aguanto, ya no aguanto. Gusanos, culebras en ese lugar, amado pueblo de Dios. Yo recuerdo, amado pueblo de Dios, que yo podía ver unas celdas especiales, pero donde están siendo castigados muchos artistas famosos, amado pueblo de Dios. Yo podía ver una celda de castigo, donde está una famosa que murió hace unos años. Yo podía ver a una actora de televisión, amado pueblo de Dios, que ella trabajó mucho en TV Azteca, amado pueblo de Dios. Yo recuerdo que ella ya es, ¿cómo diré? Su cuerpo se está cayendo en pedazos, amado pueblo de Dios. Gusanos están cubriendo todo su cuerpo, castigada, porque me decía el Señor, porque ella es una burladora. Ella no quiere, nunca quiso mi palabra. Le hicieron a predicar, le fueron a predicar a su casa y ella no quiso. Ella hizo pacto con Satanás. ¿Sabe por qué? Para entregar su alma a Satanás y tener mucha fama, mucho dinero. Amado pueblo de Dios, ella está siendo castigada y ahora se está arrepintiendo, amado pueblo de Dios. Pero me decía el Señor, ya no se puede hacer nada. Me decía, sácame de aquí. Si tú me sacas, voy a predicar tu palabra en TV Azteca. Le decía el Señor, tú tuviste tu oportunidad, tú no quisiste nada conmigo. Gusano te cubrirá tu cama y gusanos te cubrirán para siempre. Le decía el Señor, recuerdo esa palabra, amado pueblo de Dios. Y el Señor me decía, mira hijo, lo que voy a hacer con tantas cosas, hijo, lo que se está viendo encima. Mira, las almas están cayendo en estos lugares, todas estas almas. Yo podía ver, amado pueblo de Dios, otra persona que está ahí. Ese personaje decía Edith González, la que me decía el Señor, hace tiempo ella venía a Catemaco a hacer rito satánico. Me decía el Señor. Y yo recuerdo, amado pueblo de Dios, que yo podía ver también a otro personaje, también en esos lugares donde está, ahí y yo podía ver también otras celdas del lado izquierdo y derecho, amado pueblo de Dios, que ahí está, en esa celda, está Jenny Rivera, está Michael Jackson, está grandes artistas ahí, amado pueblo de Dios, famosos. Y cristianos también, sabía, aunque muchos dicen, yo prediqué, yo le canté al Señor, pero no conoce su corazón podrido. Un corazón, ¿de qué sirve? Que predicaban muy bonito, cantaban, amado pueblo de Dios. Algo impresionante que a mí yo me puse a llorar, me dije, Señor, ¿por qué este personaje está aquí, en este lugar? Pero yo podía ver un hombre delgado, un hombre que ya estaba a punto, ya estaba acabado. Sufrió en esta tierra. Hace tiempo el Señor me mostraba a ese hombre. Predicó, era un artista muy reconocido a nivel mundial. Ese personaje, los jóvenes lo seguían, pero yo podía ver, amado pueblo de Dios, en ese lugar de tormento está siendo castigado el doble. ¿Sabes por qué? Porque yo podía ver que le tiran dinero, pero ese dinero no es dinero, son como unas tipos pirañas que le están comiendo su carne, son como billetes, pero no. ¿Por qué? Porque me decía el Señor, por vender mi palabra, por juntarse con falsos profetas, con los de la prosperidad, y ahora está siendo castigado.
Y yo decía, Señor, este personaje, ¿por qué está aquí? Me decía el Señor, él fue castigado también, porque él me cantaba, pero él cobraba millones de pesos, cobraba. Nunca me sirvió de corazón. ¿De qué sirve que canten bonito a Dios? Pero su corazón podrido, un corazón de mucha avaricia y dinero, amado pueblo de Dios. Me decía el Señor, ese personaje se llama Julio Melgar. Yo decía, Señor, yo no lo conozco, y él me mostraba los escenarios donde él se presentaba, cada campaña. Él cobraba mucho dinero, amado pueblo de Dios. Me decía el Señor, abra esto, hijo mío, ve y dile a aquellos que cantan, que me cantan, que no vendan ninguna alabanza por un plato de lenteja. ¿Por qué? Porque vienen doble castigos a esos pastores. Yo podía ver pastores, muchos personajes ahí. Me decía el Señor, por último, hijo mío, te voy a mostrar a una persona, a un familiar tuyo. Yo decía, Señor, ¿por qué me estás mostrando a esa persona? Me decía el Señor, ella le iban a predicar mucho de la palabra a su casa, y ella maldecía a los cristianos. Ella decía, muérense, malditos. Le decía mucha grosería, amado pueblo de Dios. Pero ella está siendo castigada también. Esa tía mía, que también digo yo, Señor, ten misericordia de ella. Le decía el Señor, la misericordia se acaba aquí, porque aquí ya no hay oportunidad de nada. Mucho pueblo no cree, mucha gente no cree sobre estos hechos. Amado pueblo de Dios, el infierno arde más que nunca. ¿Por qué? Porque este lugar viene tremendo, amado pueblo de Dios. Es algo impresionante. Pero déjame decirte, yo ya no sentía nada, amado pueblo de Dios. Yo sentía una frescura, la frescura del Espíritu Santo. Yo sentía ya, amado pueblo de Dios, porque es un vapor insoportable. Amado pueblo de Dios, Dios está hablando, amado pueblo de Dios. Hoy el Señor le está hablando a la humanidad, que se vuelvan a Él, que no se pierdan, porque muchos se quieren perder, pero hoy en día no sabemos dónde están yendo las almas que se están muriendo en estos tiempos. Amado pueblo de Dios, uno puede decir, ya estoy descansando en paz, pero déjame decirte que no. ¿Por qué? Porque el lugar le está esperando también a esos que no quieren conocer de la palabra de Dios en estos tiempos. Me decía el Señor, abra, hijo, y no calle esta palabra, porque esta palabra se tiene que hablar, porque muchos no quieren saber nada de estos tiempos. Que existe un infierno real, un infierno que está esperando a aquel borracho, a aquel idólatra, a aquel fornicario. Amado pueblo de Dios, están a tiempo de arrepentirse en estos tiempos. Amado pueblo de Dios, yo podía ver algo impresionante. El Señor me decía, mira, hijo, lo que está pasando en este lugar, ya se está preparando todo también. Así como yo estoy preparando las bodas del Cordero, el infierno también se está preparando para recibir millones de almas. Pero déjame decirte, amado pueblo de Dios, es tiempo ir caminando recto, no torcerse, como dicen estos tiempos, amado pueblo de Dios. Y el Señor sigue hablando para estos tiempos. Amado pueblo de Dios, yo recuerdo, amado pueblo de Dios, que Él me dice, hijo mío, tienes que ir a la tierra y hablar esas palabras, porque esa palabra se tiene que dar, amado pueblo de Dios. Artistas cristianos le alababan, le cantaban al Señor en estos tiempos, pero han perdido el piso hoy en día, amado pueblo de Dios. Pero ¿por qué vender el evangelio por un plato de lenteja? Déjame decirte, amado pueblo de Dios, no es fácil vivir una experiencia así. Muchos me preguntan, ¿cómo fue eso? Fue algo impresionante. ¿Por qué? Porque yo no quiero vivir esto, amado pueblo de Dios. Aquí acabamos de ver el video de hoy, famosos en el infierno. Ustedes pudieron escuchar esta revelación que tuvo nuestro hermano, siervo de Dios,
Gilberto Fonseca. ¿Cómo le digo? Es algo, bueno, una revelación que tuvo de personas que yo no imaginaba. En verdad no sé, tú me entiendes, en verdad no sé si esa persona está en el infierno, pero también respeto las revelaciones de los demás. Puede ser que sea así y puede ser que no, solamente Dios sabe, pero son siervos de Dios, revelaciones que vienen de parte de Dios, y respeto esa parte. Ustedes dejen su comentario, su opinión aquí abajo, y entonces hoy, ese fue el video de hoy. Dejen sus comentarios y sus opiniones, que en breve le estaremos respondiendo. Y llegamos a la otra parte importante de este video, que es suscribirse a nuestro canal de YouTube. Dale aquí abajo al botoncito rojo y suscríbete y activa la campana de notificaciones para cuando subamos otro video le pueda llegar esas notificaciones y pueda ver el video y comentarlo. Y por aquí arriba